A continuación se hará un mapeo del dolor articular para realizar un diagnóstico diferencial inicial con 8 puntos básicos. En la palpación, en primer lugar, se localiza el polo lateral del cóndilo. Se pide al paciente que abra para palpar la escotadura y se continúa el dedo hacia atrás, hacia arriba, hasta localizar el polo lateral del cóndilo. En segundo lugar, se explora la articulación temporomandibular. Esto consiste en la palpación de las sinoviales y sus ligamentos. El dolor 1 es el sinovial anterior inferior. Ubicamos el cóndilo, se pide al paciente que abra muy poco, de 10 a 15 milímetros. Y del lado contrario ponemos un dedo entre los dientes. Esto nos permite que se abran los espacios articulares. Se hace rodar el dedo índice del polo lateral a polo interior e inferior del cóndilo y se va a sentir una hendidura, lo que nos indicará que nos encontramos en la sinovial. Presionamos y observamos si hay dolor. Si esto es positivo, quiere decir que hay una sobrecarga de la membrana sinovial por algún microtrauma, por alguna parafunción o por un patrón repetitivo, lo que nos quiere decir que hay una sinovitis. Cuando existe dolor a la apertura, nos indica que la patología ha progresado. Dolor 2, superoanterior. Se palpa de la misma manera con aproximadamente 15 milímetros de apertura. En primer lugar, nos ubicamos en el polo lateral del cóndilo y se rota el dedo hasta ubicar el polo anterior y superior. Al sentir una hendidura, ya estamos en la sinovial. Se hace presión y se observa si hay dolor. En este caso, al dolor insoportable a la apertura, se le puede diagnosticar condromalacia. Dolor 3, ligamento colateral lateral. Se localiza el cóndilo y se coloca el dedo en el polo lateral, pidiendo al paciente que abra. Por cada 10 milímetros de apertura, el cóndilo se recorre 1 milímetro hacia lateral. En 20 milímetros se recorre 2, en 30 milímetros se recorre 3, no más. La causa del dolor puede ser por distensión del ligamento colateral lateral. En este caso el disco pierde estabilidad lateral, lo que indica que este y el cóndilo se mueven en sentidos opuestos y producen la discopatía del disco. Puede existir hipermovilidad. Dolor 4. Ligamento temporomandibular. Se pide al paciente que abra 20 milímetros aproximadamente y se coloca el dedo pulgar sobre los premolares y se lleva la mandíbula hacia atrás con una inclinación oblicua hacia abajo y hacia afuera. Se estira lo más que se pueda. Si es positivo, la dimensión vertical está aumentada y existe facilidad de luxación, puede haber hiperactividad del temporal posterior. Dolor 5. Sinovial posteroinferior. Se pide al paciente que abra, se coloca el dedo en el polo lateral del cóndilo y se desplaza hacia atrás y hacia abajo. Se palpa la sinovial posteroinferior y se presiona. Si la respuesta es positiva, existe una patología importante y de cuidado. Puede existir subluxación del cóndilo discal anterior y hay interferencia en el último molar normalmente. La causa es un contacto prematuro. Dolor 6. Sinovial postero superior. Se coloca el dedo en el polo lateral nuevamente, en el polo lateral del cóndilo, y se desplaza hacia atrás y hacia arriba. Se palpa la sinovial postero superior y hacemos presión. Al abrir, truena el lado más corto porque es el más compresivo. Y se escucha un ruido de reducción y otro de luxación. Cuando el cóndilo va hacia adelante, se produce un trauma de alta velocidad. Si existe dolor,
hay alto riesgo de una luxación y una progresión de la enfermedad degenerativa articular. Dolor 7. Ligamento póstero superior. Se pide al paciente que abra, se introduce el dedo pulgar entre los premolares, se lleva la mandíbula hacia arriba y hacia atrás. El cóndilo no puede recibir presión en este caso. Puede haber una sinovitis o capsulitis por macrotrauma. El ligamento posterior se fibrosa y se transforma en metaplasia o neuropatía mecánica. En el caso de la metaplasia, no hay dolor, pero hay degeneración. Dolor 8. Zona retrodiscal. Se lleva la mandíbula con un movimiento hacia adelante para identificar cómo está la zona bilaminar. Si hay dolor, quiere decir que está inflamado, y cuando esto ocurre, se produce una retrodisquitis.